Hay sueños que se alejan cuando parece que están al alcance. Es lo que vive Venezuela en estas eliminatorias, que pasó de estar en camino a su primer mundial a posiblemente quedar fuera en menos de un año. Aquí analizamos cómo cambió la campaña de la Vinotinto, sus últimos partidos y qué chances tiene de clasificar a la Copa del Mundo según el simulador. Venezuela culminó las 12 primeras fechas en el octavo lugar de la tabla con 12 puntos, convirtiendo 11 goles y recibiendo 15 en contra, una diferencia de gol de -4. Está a 5 puntos de Paraguay, el primer país que clasifica de forma directa, y a un punto de Bolivia, que está en el cupo de repechaje. Veamos la comparación con sus campañas anteriores. Es clara la mejoría con las últimas dos eliminatorias, donde el equipo no superó los 10 puntos, pero sí vemos un rendimiento por debajo de 3 campañas anteriores, y en solo una de estas culminaron por encima del octavo puesto, Brasil 2014, donde terminaron en sexto lugar. En otros años estar en octavo lugar no hubiera sido un mal resultado para la Vinotinto, pero es un pésimo rendimiento considerando cómo llegaron a la previa de los partidos en 2024. Habían culminado el primer tercio de la eliminatoria en cuarto lugar, sorprendiendo a muchos, ya que solo perdieron un partido ante Colombia. Habían sumado puntos en un histórico empate ante Brasil de visitante y también golearon a Chile por 3-0 de local. Su rendimiento en la Copa América 2024 también fue excelente, ya que ganaron sus 3 partidos de fase de grupos por primera vez en la historia y quedaron eliminados en penales ante Canadá, por lo que no perdieron un solo partido. El técnico Fernando Bocha Batista era destacado por su gran trabajo, convirtiendo a la selección en un equipo competitivo después de muchos años. Para muchos hinchas venezolanos, un lugar en el Mundial ya era algo seguro, en especial gracias al aumento de cupos. Esta perspectiva cambió de forma total con los siguientes partidos. Comenzó con una durísima derrota por 4-0 ante Bolivia en el primer partido jugado en El Alto. El equipo continuó sumando partidos sin ganar, empatando con Uruguay y Argentina, este último en un campo de juego que parecía una pileta olímpica por la cantidad de agua acumulada. Pudo empatar también ante Brasil, resultados que hubieran sido excelentes, pero las derrotas ante rivales directos fueron claves. La Vinotinto cayó ante Paraguay por 2-1, a pesar que había convertido el primer gol del partido e incluso Rafael Romo había atajado un penal en el primer tiempo. Luego en el último partido, donde tenía la mejor chance de ganar, pasó 2 veces al frente ante Chile, pero terminó cayendo por 4-2 en el total. Así Venezuela culminó sus 6 partidos de 2024 sin una victoria, empatando sus 3 partidos de local y perdiendo en los 3 de visitante. En total, la Vinotinto lleva una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar en la eliminatoria, 3/4 de toda la campaña hasta ahora. Con estos resultados, Venezuela pasó del cuarto al octavo lugar, la selección que más puestos cayó en la tabla en el año. También fueron la selección que menos puntos sumó en el 2024, solo 3, quedando incluso por debajo de Chile y Perú, las peores selecciones de la eliminatoria. Esta caída es incluso más notoria cuando vemos la diferencia de puntos sumados entre las fechas 1 y 6 y entre las 7 y 12. Aquí Venezuela fue la selección, junto a Uruguay, con la peor diferencia, sumando 6 puntos menos, uno por fecha jugada de su total de 2023. Lo que más perjudicó a Venezuela es que justo los dos países que son sus rivales directos, Paraguay y Bolivia, fueron los que mayor diferencia hicieron con respecto a su total de 2023, con 7 puntos más. Fueron estos resultados, además de las victorias ante el equipo venezolano, los que permitieron que ambos superen a la Vinotinto en la tabla y haciendo que caiga a zona de eliminación. A nivel histórico, llegar con esta cantidad de puntos complica bastante a cualquier campaña. Desde 1998 hasta hoy, 17 selecciones sumaron 12 puntos o menos en la fecha 12. Solo una de ellas culminó por encima del séptimo lugar, Colombia para Qatar 2022, que terminó sexta. Otras 3 selecciones culminaron en el séptimo lugar o el cupo de repechaje. Las otras 13 terminaron en octavo lugar o incluso más bajo, el 76,4% de ellas. Es una muestra que la Vinotinto necesita remontar terreno de forma urgente. Lo malo es que, en los antecedentes, Venezuela no ha sido una selección que se destacó en los últimos tercios de eliminatoria. Si vemos el promedio de puntos de cada selección, entre las fechas 13 a 18, Venezuela es la segunda peor, con un promedio de 5,9 puntos de 18 posibles, un 32,8% de efectividad. Lo positivo es que la única selección por debajo es Bolivia, la selección hoy en zona de repechaje. Para entender el panorama que enfrenta, veamos la tabla de puntos que debe sumar en comparación a todos sus rivales. Aquí es claro que su objetivo es Bolivia y no Paraguay,
ya que necesitan hacer una campaña histórica y que Paraguay colapse en las últimas fechas para poder remontar los 5 puntos de diferencia. Ante Bolivia ya podría poner mucha presión con 9 puntos en adelante, ya que obligaría a la verde a sumar en al menos 3 de 6 partidos. A esto hay que sumar que Venezuela tiene la ventaja del desempate ante los bolivianos, ya que la diferencia de gol es de -4 contra -14, un total que es irremontable en tan poco tiempo. ¿Por qué el equipo venezolano sufrió una caída tan drástica en los resultados? Una de las razones es su trabajo defensivo. En las primeras 6 fechas, Venezuela tuvo una de las vallas menos vencidas, recibiendo solo 3 goles en 6 partidos, y en ninguno concedió más de un gol. Ya en el primer partido ante Bolivia, este total pasó a 7, más que el doble. En solo uno de los 6 partidos pudo mantener el arco en 0, en el empate ante Uruguay, mientras que volvió a recibir 4 goles en contra en la visita a Chile. Para poder revertir estos números, necesitan un mejor rendimiento en ofensiva, ya que solo anotaron 6 goles en su racha de 8 partidos sin ganar. Su principal referente en el ataque sigue siendo uno de los más veteranos del equipo, Salomón Rondón, de 35 años. Es el máximo goleador del plantel con 3 goles, pero sus aportes van más allá. Es el jugador a quien siempre buscan a través del juego aéreo, y esto lo podemos ver en las estadísticas. Rondón casi duplica al siguiente en la lista, Paolo Guerrero, en duelos aéreos en la eliminatoria. Su capacidad física hace que pelee todas las pelotas tratando de desgastar a las defensas. Es también líder en remates al arco de la Vinotinto, lo que hace que sea una pieza indispensable en el esquema del Bocha Batista. Son estos los números que deberá revertir Venezuela y lo hará ante estos rivales en las 6 últimas fechas. La Vinotinto tendrá muchos desafíos en estos partidos, desde encuentros en la altura hasta duelos con potencias de visitante, pero al mismo tiempo define ante sus rivales más directos jugando en casa, algo que las otras selecciones no tienen a su favor. El primer partido será ante Ecuador de visitante. Jugar en Quito es difícil para cualquier selección y Venezuela no es la excepción. De 8 partidos que disputó, 7 los perdió, consiguiendo su único triunfo en el 2007, en la que fue la peor campaña ecuatoriana de estos años. El último antecedente es de 2021 y ganó Ecuador por 1-0 con gol de Piero Hincapié. Para competir ante los ecuatorianos, deberán ganar los duelos en toda la cancha. En esto Venezuela es la segunda selección con más duelos ganados por partido jugando de visitante, solo quedando detrás de Uruguay. Es seguro que jugarán a un menor ritmo debido a la altura, pero igual pueden ganar los duelos tanto en ataque como en defensa. Las probabilidades de ganar este partido son muy bajas, solo un 9,9% de probabilidad de llevarse los 3 puntos. El segundo partido del combo de marzo será ante Perú en Maturín. Este duelo había sido favorable a los venezolanos en el último tiempo, ya que ganaron 4 duelos seguidos, pero los últimos 2 cruces no fueron exitosos. En el partido de las eliminatorias a Qatar, Perú ganó por 2-1, partido donde incluso la Vinotinto falló un penal, por lo que desperdiciaron un posible empate. El equipo de Batista no puede perder sus chances de local, siendo que sumaron 10 de sus 12 puntos en Maturín. Para esto deberán controlar más el partido, algo que no ha sido su constante, ya que son la segunda selección con menos posesión por partido de local. Si pueden tener más la pelota, es posible que generen más chances de gol. En este partido clave, Venezuela tiene un 39,9% de ganar en las simulaciones. El segundo combo comenzará con un partido de local ante Bolivia. Este es el partido con mayor implicancia en toda la eliminatoria, ya que si Venezuela no derrota a su principal rival por el repechaje, es casi una certeza que quedará eliminada. En los antecedentes, Venezuela ha dominado los duelos desde el año 2000, ganando los 6 partidos, varios de ellos por goleada. En los últimos 2 duelos, entre ambos, la Vinotinto anotó 9 goles y Bolivia convirtió solo 1. En las eliminatorias a Qatar, Venezuela ganó el encuentro por 4-1 en el primer partido de José Pekerman en el banco. Bolivia recibió 10 goles en contra en sus últimos 2 partidos de visitante, por lo que la Vinotinto tiene que ser muy agresiva en el ataque. Lo más probable es que intenten más pases, ya que son la selección que menos pases intenta por cada posesión, solo 3. Es un número que tiene que aumentar, en especial cerca del área rival. Este es, de forma lógica, el partido con más chances para Venezuela, un 61,2% de probabilidad de ganar en el simulador. El segundo partido del combo será ante Uruguay en Montevideo.
Hubo un tiempo donde Venezuela consiguió varios resultados positivos en Uruguay, incluyendo un triunfo por 3-0 en el 2004, pero en las últimas visitas no han tenido éxito. Su último duelo fue en el 2022 y ganó la selección uruguaya por 4-1, en un partido que los locales controlaron desde el primer minuto. En este partido necesita tener un juego menos riesgoso para no dar chances de contraataque. Son el equipo con más pérdidas de balón jugando de visitante, unas 104 por partido. Perder la pelota en zona defensiva podría ser letal en esta clase de partido, así que este será uno de los enfoques a cambiar para el técnico Batista. Las chances de ganar de Venezuela aquí también son bajas, un 11,4% de probabilidades en las simulaciones. El último combo iniciará de visitante ante Argentina. Venezuela solo ganó uno de 14 partidos que jugó ante Argentina por eliminatorias largas y perdió en 7 de los 8 duelos de visitante, con la única excepción siendo un empate en 2017. El último partido por las eliminatorias a Qatar terminó con un 3-0 a favor de los argentinos. Argentina siempre es un equipo que tiene mucha posesión, obligando a Venezuela a quitarles el balón. Este no ha sido un fuerte de la Vinotinto, ya que es la segunda peor selección en intercepciones por partido de visitante, unas 31 por encuentro. Aquí los mediocampistas necesitan tener un buen rendimiento, en especial Yángel Herrera, quien es el referente en esta zona, siendo el único que juega en el fútbol europeo. Este es el duelo con menos chances para Venezuela, que solo promedia un 7,9% de probabilidades en los simuladores. El partido de cierre de las eliminatorias será en casa ante Colombia. A pesar de ser locales, no tienen muchas victorias ante los colombianos, solo 2 en 9 partidos jugados. Lo positivo es que solo perdieron en uno de los últimos 6 encuentros, pero esta derrota fue en el último duelo entre ambos en 2022, partido que ganó Colombia por 1-0. Este encuentro fue uno donde Venezuela ya estaba eliminada, algo que quieren evitar en esta última fecha, mientras que esperan que Colombia ya esté clasificada para que no llegue obligada a ganar. Habrá que ver si Venezuela puede intentar más pases en este partido, ya que son la peor selección en eliminatorias en pases, siendo la única por debajo de los 300 por encuentro. Colombia es un equipo con buen pie, por lo que necesitan tener más control sobre el juego para tener chances de ganar. En este partido, Venezuela tiene un 37,4% de chances de sumar 3 puntos ante los colombianos. Después de ver su camino, analicemos los posibles escenarios para la selección venezolana. Comencemos con el cuadro optimista. Aquí el equipo de Batista aprovecha sus partidos de local, sumando puntaje perfecto, además de conseguir 2 empates de visita. Sus rivales, mientras tanto, pierden en casi todos los partidos claves. Esto deja a Venezuela en el sexto lugar de la tabla con 23 puntos, en zona de clasificación directa, con una enorme remontada. Ahora pasemos al cuadro pesimista. La Vinotinto sufre todos los malos resultados posibles, solo consiguiendo una victoria ante Bolivia. A pesar de derrotar a un rival directo, los demás equipos ganan partidos importantes y se alejan en la tabla. Con esto Venezuela termina en el último lugar de la tabla con solo 16 puntos, quedando a 6 del repechaje y a 7 de la clasificación directa. Su caída en la tabla y los malos resultados en eliminatorias anteriores perjudican las probabilidades venezolanas en el simulador, ya que suman 11,6% de chance de clasificar de forma directa. Su esperanza principal es el repechaje, donde tiene un 27,7% de probabilidad de clasificar en el simulador. Su chance de quedar fuera de todo sigue siendo mayor, pero llega a estas últimas fechas con esperanza, a diferencia de lo que pasó en las últimas 2 campañas, siempre manteniendo el sueño de llegar a su primer mundial. Para ustedes, ¿podrá Venezuela clasificar al primer mundial de su historia? Para saber cómo llega uno de sus rivales, hagan clic en el video con las probabilidades de Paraguay.